Bienvenidos a la segunda clase de Cosmovisión Bíblica. Qué bueno encontrarnos en este espacio donde Dios nos ha convocado para seguir conociendo de su palabra, conociendo su voz. Qué precioso encuentro. Vamos a leer una de las preguntas, porque cómo Dios va armando todo de una manera tan preciosa. Sergio estuvo preguntando durante la semana lo siguiente y después le voy a dar la palabra al doctor Aldo para que pueda ahondar en la clase de hoy. ¿Y qué relación hay? ¿Qué relación tiene la clase de hoy con esta pregunta? Se puede afirmar que de acuerdo a la concepción hebrea o de Medio Oriente de Dios como algo tangible, roca, fuente de agua, etcétera, ¿se relaciona con los nombres de Dios? Jehová Jireh, proveedor, Jehová Nisi, estandarte, Jehová. Es por eso que para Medio Oriente Dios es tan cotidiano en contraposición con el Dios que trajeron los españoles y anglosajones que lo impusieron a la fuerza. Doctor Aldo, toda la clase es suya. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a comenzar con esa pregunta que en realidad está tremendamente ligado con lo primero que yo quería hacer para el día de hoy, que es básicamente poder conectar lo que vimos el otro día. Una de las cosas que quisiera que se vayan mentalizando, vamos a hablar mucho de la cultura hebrea. Como les dije, la Biblia entera, salvo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, está escrita por hebreos. Todos son hebreos. Mateo, Marcos, Juan, Santiago y todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos escribían desde su cultura y perspectiva hebrea, que la hemos perdido, porque el mundo griego nos ha cambiado esa perspectiva. ¿Qué es el mundo griego? Es nuestra herencia grecolatina. Toda la iglesia occidental, ya sea la católica, ya sea toda la protestante, toda ella tiene su base filosófica y teológica en Grecia. Y Grecia tiene una visión diferente de los dioses. En cambio, Medio Oriente tiene una visión muy diferente y que quiero marcárselos con lo que vimos el otro día. Entonces, déjenme comenzar con compartirles el tema de hoy que vamos a hacer antes de la fundación del mundo. Es decir, el tema que vamos a arrancar, que es uno de los más importantes de toda la cosmovisión, porque este tema de hoy salpica todo lo que hablemos en los próximos meses y les va a cambiar el concepto que tienen de Dios y el concepto que tienen del mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo ya estaban pasando cosas y las vamos a estar estudiando hoy. Básicamente el tema principal es la sabiduría de Dios, pero vamos a entrar en eso en unos momentos. Déjenme hacer un resumen de lo que vimos el otro día. Y le puse este título: ¿qué dice Dios de sí mismo? Lo que vimos fueron una serie de versículos. Vuelvo a reiterarles, quizá para los que están por primera vez, toda la teología que vamos a ver es exclusivamente bíblica. Son versículos bíblicos y al estudiarlos vamos a ir sacando una idea en conjunto. Entonces, esto es lo que vimos el otro día. Yo simplemente los resumí. Dice, Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. De paso aprovecho para contarles, en Oriente, muchos lenguajes, cuando tienen que hablar del plural, repiten la palabra en singular. Es decir,
Cuando ustedes escuchan a Dios, a Jesús decir, de cierto les digo, está reafirmando o enfatizando el concepto, lo que les voy a decir ahora es verdad, de cierto, de cierto. Acá dice Dios de dioses, dice Señor de señores. Es una forma de enfatizar lo grande que es. En muchos de los idiomas de Oriente, sobre todo en Indonesia, en Malasia, Sri Lanka, cuando tienen que poner un plural, no lo hacen con la S o ES como en español, sino que repiten la palabra. Incluso en África hay muchas culturas que también hacen lo mismo. A veces, si no lo sabemos, se nos pueden pasar desapercibidos estas repeticiones. Entonces, Dios dice, yo soy Dios de dioses, soy Señor de señores. Dios es juez justo, Dios es santo, veraz, Dios es uno, Dios es fiel, Dios es luz, Dios es perfecto. Este es el resumen de lo que vimos la vez pasada. ¿Quién dice esto? La Biblia. ¿Quién es el que inspira la Biblia? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es Dios, dice esto de sí mismo. Me gustaría que lo miren y que busquen un factor común, algo que les llame la atención en la descripción que el Espíritu Santo hace de Dios. Y ahora lo que les voy a mostrar es lo que dicen los libros de teología de Occidente, es decir, lo que los hombres dicen de Dios. Hablan de su omnisciencia, omnipotencia, inmutabilidad, Dios es soberano. ¿Esto es falso? No, para nada. Pero fíjense que hay una perspectiva diferente. Arriba, cuando Dios habla de sí mismo, habla de lo que Él es. Adentro, es como hablando de sus verdaderos atributos personales. En cambio, cuando miramos las definiciones teológicas con las que nos manejamos en las iglesias de Occidente, es como una mirada externa a Dios, lo estoy mirando desde afuera. En cambio, lo que vimos el otro día es Dios se está mirando desde adentro y me describe su esencia. Yo no describo su esencia teológicamente, describo su apariencia. Y esto hace un cambio notable en la cosa. Entonces acá me aparece la pregunta de Sergio, que es muy linda y muy interesante, donde dice, ¿qué tiene que ver con los nombres de Dios? Y los nombres básicamente los conocemos, Yahvé, Elohim, El, Adonai, yo soy el que soy, que es Yahvé, pero cuando uno coloca los nombres de Dios que están en la Biblia, es decir, los nombres con los que el Espíritu Santo quiere enseñar quién es Dios, y dice Yahvé Jireh, Yahvé Rafa, Yahvé Nisi, Yahvé Shalom, Yahvé Ra'ach, Yahvé Sidekenu, Yahvé Shammah. Todos tienen Yahvé adelante. Y Yahvé es el Dios que se acercó a Moisés. No es el Dios lejano. No es el Dios que está allá y que no puedo tomar contacto con él. Es el Dios que lo fue a buscar Moisés, estaba en el lugar y Dios lo va a buscar a Moisés, sale a su encuentro. Moisés le dice, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yahvé. Lo vamos a ver con más detalle mucho más adelante. Pero Jehová, Yahvé, es el Dios cercano, no es el Dios omnipotente, Elohim, el que crea el mundo, el que está allá lejos y que yo no tengo alcance. Yahvé es el Dios que tengo cerca. Y todas las definiciones, Jehová proveerá, Jehová sana, Jehová es mi estandarte, Jehová es la paz, Jehová es mi pastor, Jehová es justicia nuestra, Jehová está allí. Todos tienen que ver con un Dios que se relaciona con el hombre. Las definiciones teológicas, un Dios omnisciente, omnipotente,
yo lo veo allá lejos, ¿y cómo hago para relacionarme? Pero la imagen que me da Dios en la palabra, a través de sus nombres, a través de su definición, como vimos el otro día, es el Dios que está cercano, que viene a encontrarme, que viene a verme, que viene a satisfacer mis necesidades. Entonces me parece que la pregunta de Sergio fue muy adecuada, muy acertada, porque define un poco qué es, cómo se entiende Dios a sí mismo y qué es lo que a veces produce que haya mucha distancia entre nosotros y Dios. Lo vamos a visitar el domingo a la iglesia, porque es un Dios lejano. Me vengo a encontrar con Él una vez por semana. Cuando ustedes entienden este concepto que les he tratado de transmitir, tiene que cambiar la conexión con Él. Tiene que cambiar la relación personal. ¿Por qué? Porque es Dios el que me dice, yo soy veraz, yo soy santo, yo soy justo, yo soy amor, yo soy luz, yo soy perfecto. Soy soberano, sí. Soy omnipotente, sí. Pero soy tu Dios. Soy el Dios cercano. Soy el Dios que va a estar al lado tuyo. Entonces, fíjense la enorme diferencia de perspectiva entre un hebreo y un occidental como somos nosotros. Y ahora sí, vamos a meternos en qué ocurría antes de la fundación del mundo, cuando este Dios existía y nosotros no. Ni siquiera existía el mundo. Y aparece este concepto de antes de la fundación del mundo. Un periodo donde la ciencia no puede entrar, no puede ni siquiera definir ni acercarse. Entonces, el primer punto que vamos a ver es el punto de la comunión eterna. Y vamos a empezar con un versículo que no es nada sencillo, por más que para ustedes sea extremadamente conocido. Vamos a ver en este primer versículo, hablando de la comunión eterna, el famoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y observen ustedes que este Evangelio de Juan comienza con las mismas palabras que Génesis. En Génesis la Biblia dice, en el principio creó Dios. Y ya nos vamos a detener en eso probablemente 2 clases enteras, porque el hebreo de esas 2 palabritas, en el principio creó Dios, son extremadamente ricas y les van a volar la cabeza de darse cuenta todo lo que está encerrado y todo lo que nos debemos estar perdiendo dentro de las Escrituras. Pero Juan, cuando escribe su epístola, acuérdense, las epístolas comunes fueron escritas alrededor del 60, 30 años después de la muerte de Cristo. La epístola de Juan se escribe probablemente alrededor del 90, 30 años después. Entonces, Juan no estaba interesado en contarnos la historia como lo hizo Lucas o Mateo y Marcos, que lo hicieron en forma rápida, en forma detallada Lucas. Juan tenía otro objetivo. Juan tenía el objetivo de decir, aquello que Dios planeó de entrada, Cristo vino y lo cumplió. Entonces, la mirada de Juan al escribir el Evangelio de Juan es sobre Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y se los voy a ir mostrando continuamente a medida que avancemos, lo cual les va a permitir tener otra lectura del Evangelio de Juan, muchísimo más profunda y muy diferente. Ustedes habrán notado, estudiando Juan, que lo leen y es diferente de los otros 3. Claro, porque es enormemente teológico, porque su objetivo es diferente. Y fíjense que empieza de la misma manera que Génesis. Y empieza con la palabra en el principio. Y quiero guiar la atención de ustedes a la palabra principio. Si están tomando notas, márquenlo, háganle un círculo, porque esta palabra principio
la vamos a ir desarrollando en los próximos días y es la palabra probablemente central de muchas de las cosas que vamos a ver. Entonces dice, en el principio, no dice creó Dios los cielos y la tierra. De paso, me estaba olvidando ya. ¿Vieron todas las definiciones que vimos de Dios? Dios dice, soy esto, Dios es esto, Dios es esto. En ningún momento aparece que dice Dios es creador. No sé si no les llama la atención, porque si hay algo que luchamos, defendemos y queremos pelear es probar que Dios es creador. Bueno, Él no lo dice nunca, lo da por hecho. Está el mundo acá, ya está, lo creé, no demos más vuelta con eso. Un detalle. Pero acá dice, en el principio era el verbo. No existía, no fue creado, sino era, existía. El verbo, y la palabra verbo, como ustedes saben en el griego, es logos. La palabra logos, para los griegos, tenía un significado muy especial y Juan eligió esa palabra porque es la más cercana a captar parte del concepto de lo que él entendía que era Cristo. Y déjenme decirle que la palabra más cercana probablemente a verbo es sabiduría. Lo vamos a ver hoy, si Dios quiere. Verbo igual sabiduría. En el hebreo, la palabra verbo más cercana es la palabra dabar, que significa palabra. Por eso, en muchas de las Biblias, no aparece en el principio era el verbo, sino en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, lo vamos a ver más adelante de nuevo, pero palabra o verbo es tratar de traducir aquel concepto inicial de dabar. Los 10 mandamientos, les dije la vez pasada, son las 10 dabar. Dabar es la palabra autoritativa de Dios. Dabar es el consejo sabio de Dios. La palabra dabar, que es la expresión de la sabiduría que está atrás, transformada en consejo, son 3 aspectos de una misma cosa. A ver, se los pongo más clarito. La sabiduría es lo que está detrás de todo. A la sabiduría la sigue un consejo. El consejo es fruto de una sabiduría que está atrás respaldándola. Y ese consejo, ¿a través de qué se hace? De la palabra, del verbo, que es una palabra en acción. Entonces las 3 palabras están conectadas, vayan conectándolos y están tomando apuntes, porque vamos a volver una y otra vez sobre este concepto, porque son cruciales para el Nuevo Testamento. Entonces dice, en el principio, antes de la fundación de los tiempos, antes de Génesis 1:1, era esta sabiduría, este consejo, este verbo, esta palabra, esto. Dice, y esta sabiduría, este consejo, estaba con Dios. Pero esta es la traducción española o castellana del griego. Pero la realidad, en el griego, la palabra que se utiliza es pros. Y pros significa dirigido hacia. Por ejemplo, la prosecución de un caso. ¿Qué significa? Algo que se dirige hacia un caso. Entonces, el verbo estaba dirigido hacia Dios. Esto es literalmente lo que significa el griego. Ahora, en el hebreo, el concepto es que el verbo, el Hijo, la sabiduría de Dios, estaba
de frente a la cara de Dios. Este es el significado literal. Entonces, estaba, primero, en el principio estaba el verbo. Y este verbo estaba mirando a la cara a Dios. Y este era en aquel principio, antes de todas las cosas, estaba, existía, era con Dios. Era una misma cosa. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, todo eso estaba junto. Fíjense cómo Juan trata de describir una relación de comunión antes de la fundación de los tiempos, es decir, una comunión allá en la eternidad, en la dimensión de Dios, si me permiten utilizar ustedes esa palabra. Entonces, la palabra, en el principio era el verbo, la palabra que nos llega a nosotros, Cristo definido como la palabra de Dios, ¿qué es? Es la proyección de aquello que estaba en la sabiduría de Dios antes de Génesis 1:1. Y es interesante que cuando dice en el principio era el verbo estaba con Dios, se dirigía hacia Dios, pero el verbo está en un tiempo de verbo en el griego que es activo imperfecto. Hay dos tiempos, el activo que es que lo está actuando y perfecto, que significa que terminó, y un activo imperfecto es que viene y continúa. Es decir, no es que estaba en un momento, sino que era una situación constante, que estaba y estaba y estaba de cara a Dios. Entonces, era como que el Padre y el Hijo estaban teniendo la misma sensación y el mismo enfoque y la misma sabiduría desde antes de la fundación de los tiempos. Y esto mismo es lo que Cristo menciona en Juan capítulo 17, cuando hace la oración intercesora. Él dice, Padre, aquello que me has dado allá en el pasado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo está definiendo la relación de amor entre padre e hijo antes de la fundación del mundo con la gloria que él tenía en aquel momento y dice, yo quiero que estos vean aquello que era nuestro antes de Génesis 1:1. Esta es la invitación de Dios al hombre a participar de ese amor que unía Padre, Hijo y Espíritu Santo y que nos quiere unir a nosotros también. Si les suena evangelístico es porque estamos muy cerca de eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos al próximo, al pasaje clave sobre la sabiduría. Y este está en Proverbios capítulo 8. Y lo vamos a ir desglosando. Todo este desglose de palabras y todo esto, prepárense porque va a ser así todo. Vamos a ir entrando en profundidad, porque cuanto más sepamos acerca de Dios, más vamos a poder entenderlo y entender lo que Él quiere de nosotros. De paso les adelanto, cuando termine la cosmovisión, vamos a deducir cuál es el rol bíblico de la iglesia, cuál es el rol bíblico del creyente y cómo comportarnos. Pero el cómo comportarnos va a depender de que entendamos toda esta cosmovisión que nos enseña la Biblia, que nos muestra cómo funciona de alguna manera la mente de Dios.
Entonces vamos al tema de la sabiduría. Y como les dije antes, la sabiduría está descrita acá en Proverbios capítulo 8, si quieren ir buscándolo en sus Biblias, yo se los voy a mostrar los versículos de todos modos, pero son unos cuantos versículos, pero desde ya quiero decirles, la sabiduría desde tiempos anteriores a la venida de Cristo ya se identificaban de alguna manera con el Mesías. Para los hebreos, la sabiduría, como ellos no aceptan a Cristo como nuestro Salvador, Señor, mediador, para ellos la sabiduría es el estudio de la palabra de Dios, es el estudio de la Tanaj. La Tanaj es el Antiguo Testamento nuestro. Para ellos, como no tienen a Cristo, entonces la clave está en estudiar la Biblia. Ahora, a nosotros también nos dicen, estudien la Biblia, o estudiemos, meditémosla, pero la cuestión no es solamente estudiarla, es entenderla, es darnos cuenta de lo que nos está diciendo. Entonces yo quiero mostrarles a Cristo en Proverbios capítulo 8, metido en la palabrita la sabiduría. Versículo 22. Dice así, Jehová me creó como su obra maestra antes de sus hechos más antiguos. Supongo que si ustedes escuchan esto, dicen, pero ¿cómo? ¿Cristo es un ser creado por Dios? Entonces no es eterno para con Dios. ¿Cómo es la cosa? Bueno, si vamos al hebreo, lo que dice básicamente es Jehová me poseyó. La palabra allí está en un tiempo de verbo hebreo que es el cal perfecto. El cal es el tiempo de verbo activo. Yo como, yo tomo, yo me baño. Es un tiempo activo, pero es un activo perfecto. Es decir, que ya estaba y se terminó de estar. No es que me creó y me está creando, no. Estaba completo en la mente de Dios. Entonces, la palabra creó no es una buena traducción. La palabra es Jehová me poseyó, me tuvo. Y lo que viene después, me tuvo en el comienzo de su camino. Esto es literal del hebreo. Jehová me poseyó en el principio de su camino. Vuelvo a señalarles la palabra principio. Se las aclaro un poquitito más. Y vamos a ver que esta palabra, principio, va a ir creciendo en la mente de ustedes en cuanto a significado. La palabra en el comienzo, principio, es la palabra reshit. Reshit viene de Rosh, y Rosh significa cabeza. Significa cabeza. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado Rosh Hashanah, la cabeza de año, el comienzo de año. La cabeza es el principio. El Rosh es el líder, el jefe, el gobernante, el príncipe. Principio, príncipe, de alguna manera están conectados. En el principio como príncipe de su camino, Darko es el camino. Entonces está diciendo Dios, ya me tenía con él, yo era parte de Dios al principio de su camino de sabiduría, cuando comienza a desarrollar el plan sabio de crear el mundo.
crear al hombre y preparar todas las cosas que tenía que preparar de antemano. Allá, en el comienzo, cuando arranca la idea, el Hijo estaba con el Padre. Esto es literalmente la traducción de Jehová me poseyó al principio de su camino. Entonces, me poseyó al principio de su camino antes de que sus obras arrancaran más tarde. Sería una especie de traducción. Yo acá les he hecho una traducción de este versículo. Jehová me poseyó al principio de su camino, antes de Génesis 1:1, si quieren, de sus obras. Y desde entonces, no es que me poseía y se olvidó, no, estuvo todo el tiempo. Y quiero marcarles otro detalle. Fíjese que dice, me poseyó al principio de su camino. ¿Qué dijo Cristo que era? Yo soy el camino. Es decir, que el camino de Dios planificado, programado en su sabiduría, era Cristo. Y lo van a ver corroborado en el Nuevo Testamento un montón de veces, los vamos a ir viendo mucho más adelante. Pero fíjense aquella expresión de que yo soy el camino, la verdad y la vida, que muchas veces hemos escuchado predicar o hemos predicado sobre eso, pero conectarlo con esto, una de las cosas que vamos a hacer en la cosmovisión bíblica es conectar versículos de distintas partes de la Biblia para que tengan un significado totalmente diferente. Entonces, esta sería la traducción de Proverbios 22, donde se dan cuenta, acá hay algo en la mente de Dios, que era un plan, un programa. Sobre el plan probablemente vamos a poder verlo recién el lunes que viene. Pero ese plan era la sabiduría de Dios. Es fundamentalmente lo que tenemos que entender a continuación. Entonces, vamos a ir al próximo versículo, que es el 23. Y dice así, desde la eternidad, allá. Cuando hablamos de eternidad no quiere decir el pasado. Vamos a ver más adelante qué significa exactamente la eternidad, Haolam, que quiere decir la dimensión de Dios. Déjenme darles esa definición para que podamos entenderlo con un poquitito más de facilidad. Y entonces, desde la eternidad, desde aquel entonces, desde adentro de la eternidad, Meolam, es desde adentro. La primera palabra, que es una M, tiene forma de matriz. Desde adentro de la matriz de la eternidad, desde el comienzo mismo, dice, yo tuve el principado, yo fui establecido desde la cabeza. Yo fui puesto como roca fundacional, como la cabeza. ¿Se acuerdan esa expresión de Jesús? La cabeza de ángulo, que era lo que primero se ponía para poder levantar las paredes. Este es el mismo concepto. He sido establecido desde el principio para después construir todo el edificio. Entonces, desde adentro de la eternidad, fui colocado como la cabeza, como el príncipe, como el principado, antes incluso de que hubiese una tierra. Esto es traducción literal.
antes de que incluso hubiese una tierra. Ni hablemos del cielo. Cielo, la tierra. Antes, la cabeza en el principio. Por eso Jesús es uno con Dios y con el Espíritu Santo, porque estuvo en la mente de Dios desde el principio. Y ahora les voy a mostrar otro versículo a continuación, que es el 30. Después vamos a leer todo el pasaje juntos, ¿ok? Pero les estoy marcando cosas clave para que después puedan prestar atención al conjunto. En el versículo 30 dice, allí estaba yo. Es la sabiduría hablando, es Cristo. Allí estaba yo, junto a él. Déjenme ir al versículo 30. Yo estaba al lado del artífice maestro, del que hace las obras creativas, del maestro, el maestro artesano. Yo estaba al lado de él, junto a él, junto con él. Y yo era su delicia día tras día, regocijándome adelante de él siempre. Así es como termina este pasaje que vamos a ver. Entonces, vamos a verlo ahora, pero todo en conjunto. Dice así, 24. Nací antes que existieran los océanos. Déjenme detenerme un segundo en la palabra nacer, porque nacer puede volver a darnos la impresión de que es un ser creado y no que es Dios. Entonces, esta palabra nacer en el hebreo es una palabra que significa fui engendrado. Pero más que eso, literalmente significa dar vuelta, girar como un trompo, como cuando uno baila, y literalmente está rememorando el nacimiento de un niño. Cuando el niño sale y nace, salvo ahora que nacen por cesárea, pero cuando nace en forma natural, el niño saca la cabeza y después, para que saque el cuerpo, tiene que girar para que pueda salir. Ese es el sentido del verbo utilizado acá, porque el verbo se usa para dolores de parto. Es decir, que lo que está diciendo es, yo soy el parto que nació, pero el parto que nació fue engendrado 9 meses antes. ¿Por qué? Porque esta sabiduría fue engendrada en la mente de Dios. Dice, y Él nació, Él apareció, Él salió a la luz antes que existieran los océanos, es decir, antes de Génesis 1:1. Está hablando de nuevo de su origen previo a la fundación de los tiempos y está hablando de un proceso como el nacimiento, para que lo entendamos los humanos, que comienza en la generación y después el girar y el nacer, y se nace con dolor. Porque el padre dio a luz a su hijo, sabiendo que el hijo iba a tener que pasar por dolor. Por eso se traduce con la palabra nací.
Pero se dan cuenta que esa palabra no llega a abarcar toda la inmensidad de lo que significa esa palabra. Entonces, dice, fui engendrado y nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací, vuelve a repetir la misma palabra, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas. No había hecho ni siquiera la tierra, ni los campos, ni el primitivo polvo del mundo. Cuando formó los cielos, Dios, allí estaba yo. Es decir, antes que Abraham, yo soy. ¿Se acuerdan? Como Jesús le dice a los fariseos, que se ofendieron tremendamente. Estaba citando probablemente algo como esto. Antes que el polvo del mundo, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano. Cuando afirmó las nubes arriba, se da cuenta que va recorriendo el capítulo 1 de Génesis, que lo vamos a ir viendo en mucho detalle versículo por versículo. Cuando afirmó las nubes arriba, cuando reforzó las fuentes del océano, cuando le dio al mar sus límites y a las aguas ordenó que no traspasasen su mandato, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo, como un artífice maestro. Es decir, la sabiduría era el artífice maestro junto con Dios, junto con Cristo. Era toda una misma cosa. Dice, y yo era su delicia todos los días. Lo que vimos recién en el otro versículo. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Acuérdense que a esto nos está llamando Dios. A estar en su presencia y regocijarnos en su presencia en todo tiempo. Yo me recreo en su tierra habitada. Quiere decir que está acá. Y fíjense lo que dice, y tengo mi delicia con los hijos del hombre. ¿Qué está diciendo? Que el destino de esa sabiduría y el destino de ese Cristo eran los hijos del hombre, porque Dios quiere que todos sean salvos. No todos lo van a hacer, pero quiere que todos sean salvos. Entonces Él quiere su delicia. Y les puse ahí al final, fíjense, esa letrita, sí, que significa un signo de puntuación. Punto. Es decir, es como si dijera, la descripción ahora está completa. Ahora sí entienden esta sabiduría. Vamos al versículo siguiente, en un instante. Aquí tienen el apunte sobre esa palabra nací, fui engendrada, Él me engendró. Y el verbo quiere decir torcer, girar, significa engendrada por generación y parida. Comparen esto con Filipenses. Eso fue escrito por Pablo. Dice, se despojó a sí mismo. La palabra ekenosen significa se vació, tomando forma de siervo. Se despojó, se vació de todo aquello que tenía antes de la fundación de los tiempos, regocijándose en la presencia del Padre, creando todo el plan y haciendo todas las cosas. Y Él
se despojó de eso, se vació, se hizo semejante a siervo, semejante a hombre, hasta la muerte y muerte de cruz. Abandonó todo aquel estado perfecto porque su delicia estaba con los hombres. Porque lo que buscaban era la salvación del hombre. Fíjese lo que le costamos, ¿no? Y este es el versículo 32, el que sigue. Ahora pues, hijos, escúchenme. Bienaventurados son los que guardan mis caminos. ¿Qué son sus caminos? La sabiduría de Dios. Los que guardan la sabiduría de Dios, que es Cristo, son bienaventurados. Entonces la insistencia a guardar sus caminos, ¿se acuerdan del Salmo 1? Camino del bueno, el camino del malo. Jesús decía, yo soy el camino. Y hay que caminar por los caminos de Cristo. ¿Para qué? Para ser bienaventurado. Es decir, el consejo de Dios no es para imponernos restricciones, sino para poder ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es previa a Génesis 1:1, sabe más que nosotros. Cuando nos aconseja qué hacer y cómo hacer, sabe por qué lo hace, porque lo planeó todo desde el comienzo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo generaron esta sabiduría y esa sabiduría está disponible desde aquel entonces para ser bienaventurados. Déjenme mostrarles otro versículo, versículos que tienen que ver con la sabiduría. Proverbios 9:10 dice, saben hijos, el temor de Jehová es el principio, vuelve a aparecer la palabra, la cabeza de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el principio, el príncipe de la sabiduría es Cristo. Entonces, por ser Cristo quien es, la consecuencia es tener el respeto total al Dios cercano, a Jehová. No es el Dios Elohim de lejos, es al Dios cercano. ¿Por qué? Porque es sabio y se acercó para algo. Por eso repite en este proverbio con la típica poesía hebrea, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es decir, la palabra inteligencia y sabiduría, cuando aparecen en el Nuevo Testamento, sobre todo en boca de Pablo, pido oro para que sean llenos de sabiduría. ¿Qué está diciendo? Que entiendan el plan de Dios, no es que conozcan la Biblia y la puedan repetir de memoria. Es que entiendan el plan de Dios profundo con todas estas implicancias y les prometo que hay mucho más que vamos a ir viendo en las próximas charlas. Pero esa es la sabiduría. Por eso le digo, esta es una palabra clave de acá en más. Porque esa es la sabiduría en la que tenemos que abundar. Para el hebreo, la sabiduría es estudiar la Tanaj o estudiar el Pentateuco para algunos. Para nosotros no es estudiar la palabra, es conocer la palabra, o conocer a la palabra, o conocer a Cristo, que no tiene nada que ver con simplemente leer la Biblia. Fíjense Isaías 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá de David, se acordarán. Pero dentro de la línea genealógica del padre de David y de David, va a salir un vástago, una ramita, que retoñará de sus raíces. Y está refiriéndose a Cristo. Y dice,
reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Qué es? El Espíritu Santo que formaba parte de Dios. Ahora, ese Espíritu es el Espíritu de la sabiduría y de la inteligencia. Es decir, es el Espíritu que conoce la sabiduría de Dios de la primera mano. Y esa es la razón por la cual Jesús, cuando murió, ascendió y lo primero que hizo fue enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la sabiduría y de la inteligencia de Dios. Es decir, para que conozcamos a Cristo. Y dice, y espíritu de consejo y de poder. La palabra consejo es otra palabrita que si la quieren subrayar para el futuro, es otra palabra fundamental, porque la vamos a ver muchísimo cuando estudiemos Génesis 2 y Génesis 3. La palabra consejo es el masculino de una palabra femenina que tiene muchísima importancia para entender, por ejemplo, la cruz de Cristo. Entonces, espíritu de consejo, la sabiduría da consejo. Y la inteligencia, es decir, el comprender la sabiduría de Dios, me da poder. Espíritu de conocimiento, y la palabra conocimiento acá es conocimiento profundo, de primera mano. Es la palabra que se utiliza cuando dice que Adán conoció a Eva y quedó embarazada. Es conocimiento íntimo, conocimiento profundo, que es el que genera el temor de Jehová. Ahora, fíjense la secuencia. Sabiduría, de la cual se desprende el consejo, de la cual viene el conocimiento profundo de Dios. Y de la inteligencia de comprender nos da poder para poder temer a Jehová. Es como que son dos columnitas que van juntos en este versículo para que la podamos entender. Y el versículo 3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Quién? La sabiduría, el Espíritu Santo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Acuérdense que esto estaba hablando del vástago que va a salir de David. Es decir, está hablando de Cristo. Este Cristo les va a hacer entender el temor de Jehová. ¿En qué consiste? ¿Por qué? Porque les va a mostrar qué es temer a Jehová. Pero dice, no juzgará según la vista de sus ojos. Déjenme recordarles el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47, que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino he venido a salvar al mundo. Es lo mismo que dice acá, no juzgará según la vista de sus ojos. Y Cristo dice, yo no vine a juzgar, porque el Padre va a juzgar. No voy a resolver por lo que oigo, por este momento. No vine para eso. ¿Saben para qué vine? Vine para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque vine a traerles la sabiduría de Dios, que es Cristo, que es Él mismo, muerto, crucificado y resucitado. Esto es básicamente el concepto de la sabiduría. Y ya estamos acercándonos al tiempo final, pero déjenme los últimos dos versículos de esto. Versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. Acuérdense que son los pobres en espíritu. Y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El espíritu es la sabiduría de lo que habla su boca, va a matar al impío. Y será la justicia de Dios lo que ciña sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Es decir, justicia y fidelidad es lo que promete que Jesús nos va a dar.
Fíjense qué importante esta sabiduría. Y vamos a terminar a la próxima. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos. Busquen hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero esa sabiduría no es conocimiento bíblico, no es conocimiento de doctrinas, no es conocimiento de lo que piensa mi iglesia local. La sabiduría significa esto que estamos hablando, aquello que Dios planeó desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Por qué? Porque esa sabiduría te la puede dar únicamente el Espíritu Santo. Por eso el orden de estas dos palabras no puede ser cambiado. Los hombres tienen que tener llenura del Espíritu, para lo cual van a poder tener, o a partir de eso van a poder tener sabiduría. Y los apóstoles decían, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Para qué? Para seguir conectados con el Espíritu Santo, eso es lo que ocurre con la oración, y seguir en el ministerio de la palabra, que es expresar la sabiduría. Sabiduría y palabra, o verbo, o logos, o dabar, o sabiduría, hemos estado viendo a lo largo de esta clase que es básicamente lo mismo. Les doy una más y paramos acá. Dice 1 Corintios, los llamados tanto judíos como griegos. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es esto que estaba en la mente de Dios antes de Génesis 1:1. ¿Se dan cuenta todo lo que ocurría, pasaba, y la Biblia nos enseña que ocurría antes del principio de los tiempos? Y nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Creo que es una buena idea para descansar y dormir con los ángeles dando vuelta en nuestra cabeza. Si Dios mediante, nos veremos la próxima.